Buenos días, mi nombre es Susana Báez, soy profesora del programa de literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este día me corresponde compartir con ustedes la conferencia que he titulado Territorio de Resiliencia, Colección Kurowi Temari y Dramaturgia de Mujeres en Ciudad Juárez. Es un honor para nuestra institución el estar participando en esta actividad tan necesaria, tan importante para las instituciones académicas como son las ferias del libro, en especial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Leer, publicar, difundir, trabajar para la cultura y para la comunidad, pues son, digamos, responsabilidades sociales que tienen las instituciones universitarias, y a mí me da mucho gusto tener oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy dos proyectos institucionales, dos proyectos editoriales, pero también dos proyectos socioculturales que hemos estado impulsando desde la institución y en compañía o en colaboración con grupos de la sociedad civil. Entonces, si me permiten, iniciaré esta conversación, que me dará mucho gusto recibir su retroalimentación en el momento correspondiente. Este texto que he titulado Territorio de Resiliencias, Colección Kurowi Temari en la LIC y Dramaturgia de Mujeres en Ciudad Juárez, lo inicié pensando en que la frontera que habitamos acá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, El Paso, pues es precisamente un territorio de resiliencias, un territorio de reconfiguración de imaginarios, de reconfiguración de praxis sociales y de reconfiguración de proyectos culturales que de forma continua, de forma diversa, de forma comprometida, tanto instituciones como organizaciones de la sociedad civil han impulsado, no sé, desde tiempos antiquísimos, pero de forma particular de la década de los 90 para acá, cuando nuestra región se ha visto impactada por diversos tipos de violencias que, por supuesto, recaen sobre los grupos vulnerables y vulnerados, que son las infancias, las juventudes, las niñas, las adolescentes y las mujeres. Y bueno, pues aquí una imagen de esta frontera tan esperanzadora, pero también tan abatida, en donde lo que nosotros podemos hacer es precisamente contribuir a hallar caminos, senderos que favorezcan pues esa luminosidad que ustedes pueden ver en la imagen. Resiliencia integradora. Parto de la definición que nos ofrece Rodríguez, Zacarali y Pérez, citado por Ortega y Mijares, que dice: la capacidad de resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y volver a acceder a una vida significativa y productiva, esta capacidad no es estática, sino permanentemente fluctuante en relación con las circunstancias que se van viviendo, y trata de lograr un equilibrio entre los factores de riesgo y los elementos protectores. Y estoy considerando que precisamente esta frontera que habitamos, como muchas otras de nuestro país o del mundo, son espacios de resiliencia en donde los sujetos sociales tenemos la oportunidad de, a partir de circunstancias muy complejas, duras, violentas, que crean contextos de crisis, salir avante a partir de repensarnos y reconfigurarnos y revisar qué opciones tenemos. De acuerdo con Spinola, va citando a algunos teóricos como es Pierre Bourdieu, o como puede ser Foucault también, o algunos otros autores. Él hace la diferencia entre lo que podemos considerar como espacio social y territorio. Por espacio social considera que nosotros podríamos interpretar aquel ámbito de las relaciones que establecemos las personas, en donde se dan juegos de relaciones de poder. Pero ese espacio se vuelve distinto cuando los sujetos sociales
asumimos una corresponsabilidad en la construcción de ese espacio que habitamos y por lo tanto vamos desarrollando mecanismos de posesión y posición sobre y en el espacio social, de tal manera que habitamos ese espacio social y lo resignificamos y nos apropiamos de él y desafortunadamente en estos espacios sociales o en estos territorios las relaciones de inequidad son constantes y ahí es en donde las ciencias sociales, las humanidades y la literatura, la cultura puede incidir porque los sujetos sociales que tienen un posicionamiento subalterno, que están en los márgenes, que no están considerados como como ciudadanos, ciudadanas de una región, de una localidad, pues van buscando los mecanismos para visibilizarse y para acceder a los derechos a los cuales tienen que gozar gracias a las leyes que protegen pues, a las personas, ¿no? En cualquier territorio. No solo en un espacio, sino en un territorio, porque está marcado por cuestiones ideológicas, políticas, culturales, educativas, etc. Y por tanto, estos sujetos que habitan los márgenes, que habitan las fronteras, que habitan los espacios liminales, entonces se van organizando, si es que es el caso, y ahí es en donde encontramos una capacidad de resistencia a esos poderes hegemónicos que oprimen la posibilidad de que estas comunidades subalternas o marginadas, como he dicho, accedan de manera plena a sus derechos, ¿sí? Bajo estas ideas podemos hablar de territorio de resiliencias, entendiendo territorios entonces como una zona geográfica, política, pero sobre todo de carácter simbólico. Y aquí yo pienso en esta idea de que cuando habitamos los espacios simbólicos, estos territorios, como ya los he mencionado, también habitamos otros espacios que corresponden a mundos simbólicos que pueden ser las palabras, por ejemplo, y dentro del ámbito de las palabras, pues hay un territorio que a veces podemos transitar, pero que en muchísimas ocasiones estas comunidades a las que yo me he estado refiriendo quedan de lado y no acceden a él, que es la cultura y en especial la literatura. Siguiendo este orden de ideas y tomando como base a Michel Foucault, él habla del concepto de los no lugares, esos espacios de la experiencia que no están ocupados por la visión hegemónica o el control hegemónico de los grupos en el poder, pero que tampoco están habitados por los grupos subalternos o marginados. Y sin embargo, es precisamente en ese intersticio, en ese, digamos, en esa especie de cortinilla que se podría descorrer, en donde estos grupos sociales pueden incidir para habitar esos no lugares. Y dentro de esos no lugares podríamos nosotros estarnos refiriendo a las artes, a la literatura, pero de manera muy específica a la participación de las mujeres en estos ámbitos, en estos no lugares, en donde tradicional e históricamente han sido marginadas por una cultura que ha empoderado a las visiones patriarcales, machistas, sexistas, que no han dado oportunidad a que el aporte de las mujeres en esos no lugares sea visible y por lo tanto sea parte de una cultura general que valoremos y difundamos. A la vez, la literatura dirigida a niños, niñas y adolescentes también está encasillada en esos no lugares, en esos espacios de no reconocimiento, pero por fortuna ha habido desde, digamos, la década de los 80 en nuestro país, para ubicarnos un poco, la oportunidad de que se vayan desarrollando proyectos editoriales o proyectos culturales como ferias del libro, estamos hablando aquí de una feria del libro, en donde se
valore la presencia de esos sujetos sociales que son los niños, las niñas y los adolescentes, y se les tome muy en cuenta para producir materiales dirigidos específicamente a ellos y a ellas bajo la idea de dar respuesta a las inquietudes o a las necesidades que detectamos dentro de su imaginario social. Ahora, para ustedes y para nosotros no es desconocido, desafortunadamente, que nuestro país y el mundo está en un continuo reciclaje, ¿verdad?, de contextos de crisis ocasionados por guerras, por procesos migratorios, por violencias sociales, violencias de género, violencias etarias, condiciones de vulnerabilidad y vulnerada. Y entonces en esos contextos es en donde esos no lugares tienen todavía mucho más que ofrecer y favorecer a estos grupos marginados. Aquí recurro a dos grandes teóricas de la literatura infantil y juvenil, que son Michel Petit y Evelyn Arispe. Michel Petit señala lo siguiente. Dice, a ver qué opinan ustedes, la literatura aparece claramente como una manifestación universal de todos los hombres, y también aquí anoto yo mujeres, de todas las épocas. Y menciona de forma muy específica, no hay un pueblo que pueda vivir sin ella. Si no hay comunidades que puedan vivir sin la literatura, pues dentro de esas comunidades, dentro de esos territorios, hay esos no espacios a los que me he estado refiriendo que quedan desdibujados y que no atienden en términos generales a estas poblaciones que ya he mencionado. Por su parte, Evelyn Arispe señala que contar cuentos es una actividad humana fundamental, invaluable, para entender la experiencia individual y colectiva y favorece la construcción de un sentido del yo y de la pertenencia, a la vez que crea, y lo enfatizo esto, conexiones con los otros y con sus mundos. Entonces, si retomamos estos no lugares, estos espacios que son casi unas islas dentro de estos territorios geográficos o simbólicos, tenemos que asumir que la manera de lograr clics, enlaces entre los no lugares y los lugares habitados por las visiones hegemónicas, precisamente se puede lograr a través de las palabras, y las palabras literarias en este caso, ¿sí? Entonces, siguiendo aquí con Petit y con Arispe, Petit señala que la lectura puede volverse un espacio acogedor para pensar, reflexionar y reconstruir la identidad, recuperar algo de lo perdido y enfrentar lo nuevo. Y ahorita que estamos en tiempos de pandemia, por ejemplo, la literatura ha sido ese gran discurso que nos ha salvado de los estados emocionales que van hacia pues situaciones muy complicadas, ¿verdad?, en este periodo de los confinamientos. Y entonces, pues en las redes sociales ha habido una gran oferta de escritores, de ilustradores, de cuentacuentos, de promotores de lectura, que nos han estado ofreciendo materiales para acompañarnos y abrazarnos en la distancia, ¿no? Entonces, dice acá Evelyn Arispe, como toda la literatura, la que va dirigida a niños y jóvenes, ofrece la gran oportunidad, a través de la experiencia estética accesible, de acercar a los lectores de todo tipo a temas que son centrales para el ser humano, como cuáles: la conciencia de sí mismo y la relación con los otros. E insisto, en esos no lugares a los que me he estado refiriendo y en este contexto de los confinamientos, es muy fácil que se vaya rompiendo ese hilo que nos une, que nos hermana, que nos construye como comunidad. Se vuelve tan delgadito que no nos percatamos en qué momento desaparece, y es precisamente la literatura, como me estaba yo refiriendo hace un momento, a través de las redes sociales sobre todo, o mediante eventos como el que estamos llevando a cabo en esta ocasión, las ferias del libro, ¿sí? Que esos hilos se fortalecen, esos hilos se refuerzan, esos hilos se reconfiguran, se vuelven a tejer y dan oportunidad a mantenernos
pues en una relación social que favorece la comunicación y favorece la empatía y nos da oportunidad de estar atentos a las alteridades, a las otredades, porque la mismidad, este mundo individualizado, este mundo del yo, pues es el modelo que las sociedades capitalistas nos han impuesto, las sociedades hegemónicas, y es muy fácil quedarnos ahí si no tenemos una herramienta para salir de ese confinamiento simbólico en el que no estamos ahora, en el que hemos estado antes, pero que precisamente la literatura da oportunidad de romper. Bajo estos términos, me interesa mucho referirme a una corriente dentro del pensamiento humanístico que se está denominando pedagogía de la ternura. De acuerdo con Kusanovich, dice que esta pedagogía de la ternura corresponde a la capacidad de afectuosidad respetuosa, enfatizo mucho respetuosa, en una relación marcada por el componente emocional afectivo, por los sentimientos como una manera de establecer un vínculo emancipador, ¿no? Entonces, todo este trabajo que hacemos las instituciones o las asociaciones civiles para ocupar los no lugares, para fortalecer las redes, los lazos sociales, tendrían que estar basados en una pedagogía de la ternura, de la cercanía, de la empatía, pero siempre desde un ámbito de respeto a todo tipo de diversidades, diversidades de género, etarias, sociales, culturales, educativas, religiosas, de la diversidad sexual, o sea, absolutamente en ese respeto a lo diverso, como he señalado. Y aquí quisiera referirme a algunas actividades en las que he tenido oportunidad de participar en diversos momentos dentro de mi vida académica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también en el ámbito de la sociedad civil. Del 2008 al 2012 tuve oportunidad de formar parte de un colectivo ciudadano que denominamos Palabras de Arena. Este colectivo lo creamos después de, híjoles, siempre tengo que respirar cuando cuento esto, después de que nuestra ciudad, Ciudad Juárez, que ya estaba lacerada por la violencia feminicida y que estaba lacerada por la violencia social, se convierte en una ciudad tomada por el ejército y pues la caja de Pandora se abrió en aquel momento, en el 2008, y escenas verdaderamente grotescas fueron las imágenes urbanas que nosotras, los niños, las niñas y los adolescentes percibieron en ese momento. Entonces, bajo ese contexto del operativo conjunto Chihuahua que se llevó a cabo en aquel momento, que tenía la intención de combatir al narcotráfico, como ya he señalado, dos grandes colaboradoras, dos grandes activistas culturales, como son Ana Laura Ramírez Vázquez e Ivonne Ramírez Ramírez, y quien les está conversando en este momento, junto con dos fotógrafos extraordinarios, Alejandro Briceño y Rogelio Valenzuela Colomo, organizamos estas actividades de ir a leer a los espacios públicos, de reapropiarnos de esos no lugares. Ustedes pueden ver en la imagen que tenemos un logo ahí que dice menos maquila, más cultura. Lo que hicimos fue irnos a leer a las plazas públicas, a los autobuses. Ahí pueden ver a una de mis compañeras, Ana Laura Ramírez, leyendo en un autobús. Y bueno, esa fotografía colectiva es una imagen en Lomas de Poleo, una de las comunidades más laceradas por las violencias en Ciudad Juárez. Palabras de Arena se constituyó como tal más o menos del 2008 al 2013 y durante ese periodo tuvimos oportunidad de producir estos materiales que están ustedes viendo en la imagen. Por un lado, participamos en la primera convocatoria que lanzó Conaculta, con Santillana, que fue este proyecto México Lee, y entonces en el 2009 obtuvimos el premio al fomento a la lectura, testimonios vivos de los promotores de lectura, con un ensayo que escribimos en ese momento titulado Regalando palabras en el desierto, cuentacuentas urbanas entre maquiladoras y narcofosas. Desafortunadamente para aquel momento las narcofosas eran la nota periodística, al igual que hacía muy poquito que se habían encontrado los cuerpos de
varias jóvenes asesinadas en lo que se denomina el campo algodonero. Nosotras decidimos trabajar con la palabra en estos no lugares y de esa manera, con base en este trabajo comunitario, colectivo que realizamos, pues tuvimos oportunidad de ser nominadas en 2 ocasiones al premio Memorial Astrid Lindgren en Suecia en el 2010 y en el 2011. Bueno, aquí me da mucho gusto decir, ¿verdad?, que en esas 2 ocasiones quienes estuvieron nominados también fueron Daniel Goldín, el Consejo Puebla de Lectura e IBI Internacional. Y en otra ocasión estuvo Isol, esta gran autora, escritora de literatura infantil argentina, que qué bueno que nos ganó en ese momento, ¿sí? Ella obtuvo ese reconocimiento en el 2011. Y por otro lado, en la imagen podrán ustedes observar que les estoy compartiendo algunas de las publicaciones que se generaron de ese trabajo comunitario, ciudadano y activista, que siempre fue con una perspectiva derecho humanista, pero sobre todo de carácter feminista. Entonces, en la publicación México Lee está publicado el artículo que he mencionado. También tenemos otro texto en donde hablamos de Lomas de Poleo, círculos de lectura que hicimos allá, y esto me da mucho gusto decirlo. Dentro del proyecto Protesta Social y Acciones Colectivas en torno de la violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, coordinado por la doctora Patricia Ravelo, pudimos publicar 2 materiales que yo los invito a que los revisen en su momento. El libro que ustedes están observando en la pantalla se titula Sueño de Palabras en la Estepa, experiencias lectoras contra la violencia en Ciudad Juárez del 2001 al 2010, y fueron una serie de experiencias de lectura precisamente con estos grupos vulnerados a los que me he estado refiriendo, con niñas, adolescentes, con niños y niñas víctimas secundarias de feminicidio, ¿sí? En fin, estuvimos trabajando con varios grupos. Y ahí pues tenemos documentadas esas experiencias. Y por otro lado, junto con un colectivo extraordinario de cómics que hay aquí en nuestra ciudad, los que siempre que los menciono tengo que decir que son los que rifan y mandan. Ustedes disculparán, pero así es, en todo el país. Entonces, 6 chicos, 6 cómics, junto con Palabras de Arena, hicieron una adaptación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es tan importante para los derechos humanos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en nuestro país, que se titula Empoderada. Y fue el resultado de un taller de cómics que dimos en Lomas de Poleo, y de ahí surgió esta adaptación, ¿sí? Entonces, bueno, habitar esos no lugares, apuntalar esos lazos, como decía yo hace rato, de cercanía entre el yo y los otros, para construir un nosotros, pues lo estuvimos haciendo mediante ese proyecto. En este momento, posteriormente ese proyecto pues digamos, concluyó, tuvo su cierre, y posteriormente cofundamos la Biblioteca Comunitaria Majuana en Ciudad Juárez del 2010 a la fecha. Ahorita estamos cumpliendo 10 años con este proyecto ciudadano, y bueno, ustedes pueden observar en la imagen que tenemos una biblioteca, un espacio muy chiquito, muy chiquito, pero es un espacio en una colonia que está hacia el sur de la ciudad, en donde Ana Laura Ramírez Vázquez vivía en ese momento. Ahí sigue viviendo su familia, y nos percatamos que a veces vamos a tratar de resolver los problemas sociales y de violencia a ciertas comunidades, pero lo que a veces no hacemos los ciudadanos, los académicos, los universitarios, es
ver en nuestro propio territorio, en nuestras colonias, en nuestras calles, en nuestros espacios inmediatos, que ahí podríamos incidir. Y entonces eso nos permitió crear la Biblioteca Independiente Majuana. También fue en el contexto del 2010 del operativo Chihuahua que ya he mencionado, y la verdad era que era muy riesgoso salir a las calles. Entonces había que confinarse. Desafortunadamente, las experiencias de confinamiento por violencia social y ahora por la pandemia, pues las traemos en la piel, las traemos en las historias de vida de comunidades como Ciudad Juárez. Aquí me gustaría mucho hacer énfasis en que este proyecto nace con la idea de dar cobijo a las infancias en un periodo, como he dicho, de violencia extrema. Y podrán ver que tenemos un mural, ¿sí?, en donde retomamos las palabras de una gran poeta urbana de aquí de la ciudad, que es Arminia Arjona, y uno de sus versos dice: Juárez tan lleno de sol y desolado. Y por otro lado, pues tomamos el fragmento de una de las escritoras de literatura infantil y juvenil en México más importantes, que es Elena Dresser. Citamos ahí un fragmentito de su texto Manuela color canela. De manera posterior, quien estaba en ese momento coordinando el área de publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Servando Pineda, me invitó a desarrollar un proyecto que fue la antología una antología de cuentos. Y entonces ahí yo recurrí a grandes escritores de México, de Latinoamérica e incluso de España, y configuramos un texto que titulamos Leer es Sembrar Futuro, antología de literatura infantil y juvenil para Chihuahua. Ahí contamos con el aporte de 17 escritores. Este material se difundió de manera gratuita y me gustaría mucho compartirles algo que escribí en ese prólogo. En mi experiencia como profesora y promotora de lectura, solo hay una forma de promover que los jóvenes se acerquen a los libros, poniendo un texto al alcance de sus manos, de esos potenciales lectores, pero no cualquier texto, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en crear este libro, leer es apostarle al futuro, decidimos que tenían que ser textos con una gran calidad literaria, pero también con una gran calidad humana y con un gran compromiso sociocultural. Entonces, autores como Graciela Montes y Ana María Machado proponen que la literatura que está dirigida a este grupo debe estar libre de censuras y engaños a los lectores. Así es que los proyectos que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha impulsado dirigido a niños, niñas y adolescentes, hemos tratado que estén absolutamente libres de censura, que sean muy abiertos y propositivos. Bien, de ahí nace, y eso me da mucho gusto llegar a este momento de la conversación, una propuesta de observar cómo en las universidades los proyectos editoriales tienen grandes ausencias, tienen grandes no lugares, y uno de ellos es precisamente que en las editoriales universitarias la literatura infantil y juvenil no existe. Perdón, pero no existe, a excepción de algunos pocos proyectos a nivel nacional. Puedo referirme, por ejemplo, a la Universidad Autónoma del Estado de México y muy recientemente la Universidad Autónoma Nacional de México también acaba de lanzar un proyecto, pero editorial dirigido a jóvenes. Pero la verdad es que las instituciones universitarias no le apuestan a los más pequeños, y luego cuando llegan los jóvenes a la universidad nos dolemos de que no tienen competencias lectoras, no tienen hábitos lectores, no tienen el amor por la palabra escrita. Pero ¿cómo va a suceder esto si en las etapas primeras no hubo esa gran apuesta, ¿no? Entonces, pues esa es la gran nebulosa editorial, así es que ahí se las dejo de tarea a quienes nos estén escuchando en esta Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y aquí, pues yo me siento muy contenta de mostrarles esta imagen en donde aparecen todos los números que corresponden a la colección
Kurowi Temari de nuestra universidad, y esta colección pues la abrimos con la idea de que la universidad responda a publicaciones socialmente responsables, a promover las publicaciones de autores, autoras e ilustradoras regionales, nacionales e internacionales, distribuir los textos entre las poblaciones vulnerables en Ciudad Juárez y en otras localidades. Déjenme decirles que incluso estos libros se han ido a los campamentos de desplazados de guerra en el Sahara Occidental, se han ido a Irlanda, se han ido a España, se han ido a Oaxaca, se han ido a Sonora, en fin, se han ido a la Ciudad de México, pero aquí en Ciudad Juárez se han distribuido en escuelas, en comunidades vulnerables, en fin, han tenido una vida muy activa en ese vínculo, en ese hilo entre la institución, los textos y los grupos a quienes van dirigidos. Y por otro lado, esta colección tiene el interés de contribuir a un acervo literario desde el norte de México, y la UACJ, aquí sí me pongo la camiseta como decimos acá, es la única universidad del norte de México, de la frontera del norte de México, que le ha apostado desde el 2015 a crear esta colección, ¿sí? Y por supuesto que es resultado de todos estos procesos a los que me he estado refiriendo antes. Aquí me da muchísimo gusto poderles compartir el listado de los textos que forman parte de la colección, y entonces me gustaría mucho tener oportunidad de referirme de manera breve a cada uno de ellos. La colección abrió con el texto de Elman Treviso titulado La niña dinosauria en el 2015, y bueno, este texto es un material en donde el autor ofrece la mirada de una niña que viaja de Veracruz a Parral a visitar a su abuela, mientras captura la naturaleza con su cámara y se maravilla al descubrir los fósiles de dinosaurios en nuestra región. Debo señalar que todos estos textos, ¿sí?, caben dentro del concepto del libro ilustrado, porque son materiales en donde no solamente aparecen los textos, sino también están acompañados por este otro discurso paralelo, enriquecedor, que son las ilustraciones. Y en el cuadro ustedes pueden ver los nombres y de las personas que han contribuido a enriquecer nuestra colección con sus imágenes. Por otro lado, tenemos el texto Dragoleón de Micaela Solís, quien dibuja la íntima relación entre la madre y el hijo al descubrir que comparten entre ellos un secreto que define la poeticidad del texto, como corresponde a una de las plumas literarias más emblemáticas del Estado. Por otro lado, a nuestra colección pudimos agregar dos textos de Antonio Zúñiga, El bulto y Toño Moquetes, dramaturgo a nivel nacional e internacional muy premiado y reconocido, en donde Antonio Zúñiga aborda la llegada, en el caso del bulto, del hijo pequeño que llega y se adapta, la familia se tiene que adaptar a este nuevo integrante, y en Toño Moquetes, me gusta mucho referirme a este libro, se aborda la problemática de la violencia intrafamiliar, en donde el niño ve a los padres que están discutiendo y piensa que se van a divorciar, y entonces él empieza a tener una serie de actitudes violentas hacia su hermanita, pero ahí los padres inteligentemente intervienen y dialogan. No les cuento qué es lo que pasa y en qué termina, porque pues no voy a espolear aquí los textos de nuestra colección. Por otra parte, 1, 2, 3, Los monstruos de Marla Rascón desarrolla la amorosidad de las maternidades adoptivas, quienes con una profunda entrega se ocupan de la rehabilitación de Renato ante las violencias vividas con su familia biológica que lo llevan a vegetar en la cama. Esta es una historia de resiliencia no solo de la maternidad tradicional, sino de las nuevas maternidades, las que eligen el compromiso de no claudicar en el cuidado social de las infancias maltratadas. Déjenme decirles que es un texto al que le tengo particularmente cariño, porque tenemos que apuntar o apostar, mejor dicho, hacia estas maternidades colectivas, hacia estas maternidades sociales solidarias que cuidan a todas y a todos los niños como lo que son, como nuestras y nuestros hijos. Si eso sucediera,
no tendríamos infanticidios, se los aseguro. Por otro lado, Bestiario del Desierto de Darío Rodríguez plantea desde la imagen y en breves textos un acercamiento con la fauna de la frontera, creando composiciones lúdicas en un entorno tan complejo como es la urbe juarense, en donde pareciera que ya no existe fauna. Ahí quiero decirles que hay dos textos, dos personajes que me encantan de Darío Rodríguez, que es el búho-araña, es un animalito compuesto con partes de un búho y de una araña que sale por las noches, se suben los cuerpos y pasa algo, ¿sí? No se los cuento. Y cierra con una imagen muy propositiva que es la quimera juarense. Por favor, no se pierdan estos libros. Por otro lado, tenemos Objeto Volador Identificado de Gilberto Rendón Ortiz, quien crea un ambiente ficcional en donde los protagonistas del relato se encuentran ante el hallazgo de un objeto que presupone viene de otras galaxias, pero aquí el género detectivesco dará sorpresas a los lectores. Como ven, me estoy cuidando de no decirles qué pasa para animarlos a conocer nuestros materiales. Por otra parte, me gustaría compartirles el texto de Capullito de Elena Dresser, a quien ya me he referido antes, que coloca a sus lectores ante la llegada de la nueva integrante de la familia, una niña recién nacida. Desde la poeticidad que distingue a la autora, el lazo familiar se va construyendo en amorosidad. Por eso estoy hablando de la pedagogía de la ternura. Aquí lo que a lo que le tenemos que apostar, lo que tenemos que trabajar es la cercanía, el afecto, la comprensión en el mundo familiar, pero también en el social. Bueno, me permito llegar a este otro material que a nosotros nos gusta mucho acá, La ciudad donde nunca llueve, de Ricardo Vigueras. Aquí el autor dibuja desde la mirada infantil femenina la experiencia de su arribo a una urbe en donde le dijeron que jamás llovía y se enfrenta a una de sus múltiples inundaciones por falta de drenaje pluvial, en nuestra localidad. Las ilustraciones de Guillermo Sánchez, Gemo, logran enunciar el asombro de las inclemencias del tiempo y no son sino una lectura al margen, un cuestionamiento a la falta de planeación urbana. ¿Sí? Por su parte, Ruga, el mundo de las palabras olvidadas, de Aureliano Aros García, integra este proyecto una nueva arista al ofrecernos un texto bilingüe en español y en rarámuri. Interpela a sus receptores en relación a la desmemoria de la afectividad. Sugiere que cuando recuperemos el sentido de las palabras como solidaridad, comunidad, algo mágico tiene que suceder. Mientras que Tortugófagas, de María de Jesús Ramírez Débora, nos da la oportunidad de asistir al mundo íntimo de la infancia y su vínculo con las mascotas, en donde el personaje se da la oportunidad de romper con la idea maniquea de la bondad absoluta de la primera infancia. Y el siguiente título, que forma parte de nuestra colección, es La rebelión de las muñecas, de Elpidia García, quien desde la perspectiva de género cuestiona los modelos hegemónicos establecidos para las niñas y de nueva cuenta Gemo ilustra este material. Y bueno, ahorita nuestro último texto, nuestra última novedad dentro de esta colección, Kurowi Temari, que por cierto, pues uno se va enfilando en la conversación y quiero hacer énfasis que son dos palabras que refieren a niños e infantes en la lengua rarámuri. Así es que aquí apuntalo esta idea. Bueno, pues el último número que tenemos de esta colección, tenemos la fortuna que nos haya favorecido Antonio Malpica, ¿verdad? Con un trabajo que nos envió que tituló De hechizos y otros brebajes. En este texto, en este cuento, Malpica retoma el género de la literatura de hadas, en donde la princesa subvierte el orden del personaje femenino pasivo y en aras de romper con la sujeción sexogenérica suceden ahí varias cuestiones. Entonces, esto me permite mostrarles o compartirles a ustedes cómo desde la colección Kurowi Temari hemos querido precisamente ocupar esos no lugares
partir de una pedagogía de la ternura y por otro lado, nuestra institución, nuestra universidad, pues asume este compromiso socialmente responsable para fortalecer a estos grupos vulnerables y ir en aras de una cultura de la paz, de la concordia, de la cercanía, frente a una cultura de terror, frente a una cultura de miedo, de distancia, de confinamientos a las que hemos estado expuestas las personas que habitamos esta frontera y otras fronteras del país, como ya he mencionado, a través de la literatura infantil y juvenil, ¿sí? Aquí quiero reconocer el trabajo, el empuje del maestro Jesús Mesa Vega, quien es el director general de comunicación de nuestra institución, al Consejo Editorial de la UACJ que ha favorecido este proyecto, al cuidado editorial de Mayola Renova González, al diseño gráfico de Carla María Rascón González. Bueno, yo tengo el gusto de ser parte, bueno, de coordinar esta colección, pero me quiero referir sobre todo a que estos libros no parten, digamos, solo de que alguien propone un texto, lo recibimos y se publica. Hay un consejo de la colección que está conformado por la doctora Laura Guerrero Guadarrama de la Universidad Iberoamericana, la doctora Beatriz Soto Martínez, la doctora Ana Laura Ramírez Vázquez y el doctor Arnulfo de Santiago Gómez, todos ellos especialistas en los temas de literatura infantil y juvenil en nuestro país. Y aquí llego muy rápidamente a compartirles este otro proyecto en el que he tenido oportunidad de participar y que también tiene que ver con el ámbito de las publicaciones de nuestra universidad. No voy a hacer un recuento de las deudas que tiene este país con las mujeres en relación con acceder a una vida libre de violencias, pero pues no hay necesidad de contarles demasiado a ustedes que Ciudad Juárez del 93 para acá se vio expuesto a una muy larga, triste y dura realidad para las mujeres, niñas, adolescentes en relación con la violencia de género y los feminicidios. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, algunas voces femeninas, algunas escritoras han pugnado por referirse a esas violencias o por referirse a otros espacios, a otros no lugares, para que tengamos oportunidad nosotras de habitar precisamente espacios seguros, espacios de luz, espacios de solidaridad, dentro de esta idea que he estado compartiendo de los territorios y la resiliencia, los no lugares y la pedagogía de la ternura. Entonces, el año pasado tuvimos oportunidad que se publicara en nuestra universidad el libro que están ustedes viendo en pantalla, Voces Femeninas en la Dramaturgia de Fronteras, coordinado por el doctor Enrique Mijares Verdín, en donde lo que distingue a estos textos es una estructura interna de textos abiertos, fragmentarios, rizomáticos, que parten de la teoría del caos, de la incertidumbre, de la intertextualidad y que son textos polisémicos. En estos materiales, en este libro, perdón, ha habido oportunidad que participemos 5 escritoras de acá de la frontera. Por un lado está un texto de Armina Arjona, que ya me referí hace rato, que se titula La Densa. Está otro material de Ana Laura Ramírez Vázquez, Canto de Sirenas. Está el texto de Selfa Cheu, El Ángel, de Virginia Ordóñez Hernández, Río, Madre y Arena, y bueno, uno propio que se titula Rostros de Silencio. Y le antecede un breve texto que yo escribo, Una habitación propia, y otro del doctor Enrique Mijares Verdín. Quisiera ir cerrando y leerles parte de lo que está escrito en ese prólogo, y cito: cierto que los trabajos de algunas,
La dramaturgia de fronteras destaca en un panorama nacional e internacional a través de los textos de autores masculinos por demás connotados. La historia de la dramaturgia de Chihuahua se engrandece con las obras, por ejemplo, de Víctor Hugo Rascón Banda, de Edeberto Galindo, de Manuel Talavera, de Antonio Zúñiga, entre otros. Este aporte cultural favorece el trenzado de la memoria colectiva y a pesar de ello, la historiografía de la literatura en sus liminalidades genéricas en el borderline queda inconclusa si no se integra el aporte de las mujeres dramaturgas. Transitar las fronteras metafóricas desde una perspectiva de género nos impulsa a poner el foco en una de las complejas realidades del norte de nuestro país, la poca difusión de la dramaturgia escrita por mujeres. Por lo anterior, consideramos que se requería ofrecer una habitación propia que favoreciera la expresión dramatúrgica de las mismas. El taller de teatro hipertextual impartido por Enrique Mijares. En este taller se implementó como una acción afirmativa que se suma a las políticas públicas con perspectiva de género y que surge con el propósito de garantizar la incorporación de las mujeres a los ámbitos públicos, aquí culturales. A decir del Instituto Nacional de las Mujeres, las acciones afirmativas se ocupan de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres desarrollar ciertas profesiones, en este caso las escritoras de textos dramáticos, ¿sí? No es que en la frontera no haya otras autoras, este es un último volumen, pero no puedo cerrar esta conversación sin referirme, por ejemplo, a autoras tan relevantes como es Perla de la Rosa, Guadalupe de la Mora, Norma Montoya, Gisela Arroyo, entre otras, la misma Micaela Solís, a quien yo me he referido antes, ¿sí? Y no estoy haciendo un listado exhaustivo. Entonces, ya para ir cerrando lo que yo les quise proponer este día, cuando me estoy refiriendo a un territorio de resiliencias desde la literatura infantil y juvenil y la literatura escrita por mujeres, he querido hacer énfasis en que precisamente la cultura, la literatura y las publicaciones de universidades comprometidas con su comunidad, como es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, favorecen el ocupar esos no lugares, favorecen el lazo comunitario, favorecen una mirada reflexiva de los posibles receptores, no solo acerca de sí mismos, que eso es muy importante, no lo minimizo, sino una reflexión crítica, propositiva, lúdica, entrañable de la comunidad, de nosotros, de quienes configuramos estos territorios y quienes le apostamos a una cultura de paz, a una cultura de solidaridad, a una cultura en donde prevalezca el derecho a la cultura, un espacio, un territorio en donde podamos ejercer el derecho a una vida digna y, por supuesto, todas, todos, pero en especial las niñas, niños y adolescentes y las mujeres a una vida libre de violencias. Por lo tanto, yo quiero cerrar diciendo que nuestra universidad, por supuesto, que le apuesta a esta frase que hemos acuñado: leer es sembrar futuro. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez seguirá trabajando en esta línea y estamos muy complacidos, yo en especial, de tener oportunidad de conversar en esta ocasión con el público de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución a quien le tengo un gran aprecio, porque ahí inauguramos hace tiempo la cátedra Marcela Lagarde de los Ríos, en donde participa la UACJ, la UNAM y el CIESAS. Muchas gracias, tengan ustedes un buen día.